Es muy fácil saber cuál es la diferencia entre el ruido y el silencio. Esto, por ejemplo, es ruido. Y esto es silencio. Esto también es ruido. Y esto es silencio. Y esto que vas a escuchar ahora también es ruido. Decime, Salustriana, ¿subiste alguna vez algún subte vos? Que siga subsistiendo un enclave colonial en pleno siglo XXI. No son solamente portadores de... Me pareció muy nazi. Y cuando leo de Chichilov, de bisnieto... Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria. Y esto es silencio. Hace exactamente un mes, cuando se produjo la tragedia de Once, a todos nos sorprendió el silencio presidencial. Durante larguísimos 5 días, la presidenta estuvo callada. 2 de esos 5 días se fue a Calafate, su lugar en el mundo, a descansar. A la vuelta, nos acusó a quienes habíamos cuestionado su silencio. Cuervos, buitres, dijo. Y lo dijo así. No esperen de mí jamás, ante el dolor de la muerte, ante la tragedia, la especulación de la foto o del discurso fácil, porque sé lo que es la muerte y sé lo que es el dolor, y no tolero los que quieren aprovecharse de tanta tragedia y de tanto dolor. No esperen de mí actos demagógicos ni facilistas, nunca lo hice ni lo voy a hacer, y menos aún ante la muerte. Con la muerte no. Les pido por favor, con la muerte no. Con cualquier otra cosa. Miren que tengo el cuero duro. Miren que he aguantado los calificativos, los insultos y los agravios que nadie, ningún dirigente ni ningún presidente ha soportado. Pero me da mucha pena que se especule con estas cosas. He leído en algunos diarios algunos artículos de algunos periodistas que comparaban a ciertos personajes con cuervos o buitres. Yo no estoy de acuerdo, porque los cuervos y los buitres son animalitos que creó Dios para el orden ecológico y natural. No humillemos ni a los cuervos ni a los buitres. No humillemos ni a los cuervos ni a los buitres. Desde entonces a mí me sorprende ya no solo el silencio, ni el ruido, sino la combinación de los dos extremos. Por un lado el ruido... y por otro, el silencio. Entre el ruido y el silencio es obvio que hay opciones. Está el diálogo, el susurro, la explicación, el arrepentimiento, el pedido de perdón, el llanto. No todo es silencio, ruido, ruido y silencio. Imagino que en la intimidad de su dolor, los familiares han sollozado, suspirado miles de veces, temblado, extrañado infinitamente. Se han repetido a sí mismos palabras dulces, se han desesperado, se han mirado al espejo y descubierto nuevas arrugas, o una mirada de ellas que no conocían. Han hablado mucho a solas con los que se fueron y mucho con los que quedaron. Han formulado preguntas sin respuesta y otras cuya respuesta conocen, pero que el poder se las esconde. Entre el ruido y el silencio hay opciones, cientos de opciones. ¿Por qué entonces desde el trágico 22 de febrero, desde el poder, se escuchó primero el silencio y luego el ruido? Decime, Salustriana, ¿subiste Que alguna siga vez algún subte subsistiendo vos? un enclave colonial. No son solamente portadores de... Muy nazi. Y cuando leo de Chichilov, un rabino, bueno. Y después más silencio y otra vez el ruido. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor. Esos muertos que no se producen nunca se contabilizan, pero no se pueden imputar al funcionario de turno los accidentes que se producen por décadas de abandono. Esos muertos que no se producen nunca se contabilizan.
Es como si con el ruido, esos muertos que no se producen nunca se contabilizan. el miserable ruido, el chiquitito ruido, quisieran tapar el silencio. Yo preferiría que entre los dos extremos hubiera alguien que nos explicara por qué TVA sigue manejando los trenes. ¿Por qué el único funcionario que renunció lo hizo entre vítores, aplausos y agradecimientos? ¿Por qué el Estado es querellante en la causa? ¿Por qué los delegados de Sarmiento no tienen peritos en el expediente? ¿Por qué el juez le impidió al fiscal fotocopiarlo durante los días claves de la investigación? Nos gustaría que alguien nos dijera, ¿es cierto que los peritos trabajaron como lo dicen los delegados para TVA? ¿Es cierto que los peritajes los hizo directamente la gente de TVA que sigue a cargo de la estación de Once? Entre tanto ruido que intenta tapar tanto silencio, sería bueno que una voz moderada y sensata nos contara por qué Nilda Garré difundió aquel comunicado que la familia de Lucas Menguini Rey calificó como bajo y canalla. ¿Y por qué someten la decisión política sobre qué hacer con los trenes a una pericia judicial a la que le ponen plazo? ¿Y por qué el ministro de Debido tuvo el descaro de decir que la historia lo absolverá y que nadie cuenta las muertes que no se producen? Entre tanto ruido que intenta tapar tanto silencio, sería bueno que alguien desde el Estado aclarara la duda más tremenda y a la que no se refieren nunca. ¿Cómo es que, habiendo tantas advertencias, tantas como no hubo nunca antes de ninguna tragedia, tantas como puede haber en una democracia, el gobierno no hizo nada, pero nada para evitarla? Y de esa pregunta a otras, ¿por qué pese a las advertencias había cada día, cada semana, cada mes, cada año más negocios y más subsidios para TVA? Y entonces, ¿quiénes son los responsables indirectos de la tragedia? Alguien, por favor, que entre tanto ruido y tanto silencio, nos diga por qué no se recibe a los familiares, por qué nadie los cuida, por qué nadie los llama, por qué nadie les habla, por qué cada vez que hablamos con alguna de las víctimas o con alguno de los familiares nos dicen que están solos, nos piden pares de zapatillas, nos piden una remera de Boca, nos piden a nosotros que le avisemos a la gente que necesitan ayuda y nadie se ocupa de ellos. Tanto ruido en este caso intenta tapar tanto silencio, pero también tanta corrupción, tanto negociado, que terminó en la muerte. Y entre tanto ruido y tanto silencio, hay voces que se escuchan, que lastiman, que desesperan. Qué suerte que llegué tarde para la acción. Atento, cámara, Ramos, mandame inspector urgente 11, cámara, inspector urgente 11. Control, mandame la ambulancia y los bomberos 80 de plataforma 1. Ahí te mando todo, Oscar, te mando todo. Día creo que fue el peor de mi vida y yo hasta ahora tengo los gritos de las personas que nos pedían auxilio. Cuando llego a la estación de Once, bueno, era un caos porque recién estaban empezando a sacar a los heridos. Habla el guarda, acá del andén 2, hay una señora que cayó y está muy lesionada. Otra vez en Sarmiento. Un tren que arribaba a 11 descarriló y se estrelló contra un andén. Estamos contabilizando aproximadamente más de 500 heridos. No me podían informar nada en ese momento. Ya empezamos a recorrer todos los hospitales que nos dijeron. Me empecé a preocupar cuando vi que no pasaba nada, que no me atendían ni nada. Nosotros vivimos en contacto constantemente, y más por el tema del embarazo. De Lucas hasta ahora no sabemos nada, lo seguimos buscando. Yo pasé una vez, 2 veces, 3 veces les preguntamos y ahí estaban todas las fotos. Fue una búsqueda desesperada, nadie tenía respuesta. Empezamos a ir a los hospitales. Yo estaba solo, ya cuando eran tipo 7 de la tarde, salí a buscarla a los puntos más feos, ¿no? A la morgue policial. El último lugar que quería ir era la morgue. Fue la espera más torturante que tuvimos que hacer. Vivimos la situación, digamos, de otras familias que empezaban a identificar a sus familiares con llantos, gritos, golpes, desesperación. Nos dijeron que sí, que ahí estaban todos. Mentira, verdaderamente mentira. Ahí no estaban todos. ¿Dónde estaba mi hijo? Cuando hace clic en la computadora, la primera foto que sale era la de mi papá. Ya mi hermano no se aguantó y gritó: es mi papá, es mi papá. Así que de ahí me dirigí a la Chacarita y bueno, lamentablemente me llevé la mala noticia a las 4:30 de la mañana aproximadamente que mi mamá había fallecido en un accidente.
para nosotros después de 15 días es como todavía que va a venir, que nos va a llamar, que está entre todos nosotros, pero lamentablemente no está. Me lo asesinaron. A partir de ahí, simplemente dolor. Cuando yo lo veo a mi papá en el cajón, lo quería levantar, lo quería abrazar, levantar y salir corriendo con él en los brazos. Si saben que los trenes tienen freno largo y a ese tren lo hacen seguir y a todos los demás lo siguen usando, eso es un asesinato. A mi hijo me lo mataron, son todos unos asesinos. Qué irónico, ¿no? El estado que es de ella. Soy una persona que tengo pocos estudios y sé quiénes son los culpables. Lo que esperaría es que tantas muertes sirvan para un cambio real y definitivo. No olvidemos esas voces. Es por nosotros, es por ellos, es por el futuro de todos. No dejemos que nos aturdan con el ruido. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor. Esos muertos que no se producen nunca se contabilizan. No dejemos que nos aturdan con el ruido aquellos que pretenden que olvidemos su silencio.